Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Oh sí, Señor, queremos adorarte, Padre, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo venimos para adorarte, para rendirte adoración por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Queremos ser un pueblo de adoradores en espíritu y verdad. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. A ti yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es amarte a ti. Mi deseo es amarte a ti, Jesús. Sí, Señor, nuestro deseo es amarte
y nuestro deseo es bendecir tu santo nombre, porque tuyo es el reino y porque tuyo es el poder, tuya es la sabiduría, Señor. Por los siglos de los siglos queremos adorarte y entrar en tu presencia, Señor, para darte toda la gloria y todo el honor. Sí, Señor. Dedícale este tiempo al Señor para adorarlo. Él es digno de tu alabanza, digno de mi alabanza y digno de nuestra adoración. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu majestad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, dile a él, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a
oro a ti, dile a Él. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Sí, Señor, te adoramos. Y no tenemos más que darte gracias, Señor. Más que darte gracias, porque nos lavaste con la sangre del Cordero de Dios. Aquel Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho mi Señor, mi Dios. Dad gracias. En adoración dale gracias, diciéndole al Padre: oh, dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor, mi Dios. Dad gracias, oh, dad gracias, oh, dad gracias. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque nos redimiste con la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén y amén. Sean bienvenidos todos, amados hermanos, Iglesia Jesús el Buen Pastor, a los que se están conectando, a los que se van a conectar,
a los que nos van a ver en vivo, los que nos van a ver en diferido y en cualquier lugar donde estén. Amados hermanos, amados amigos, en cualquier ciudad, en cualquier horario donde te encuentras, siempre recuerda algo: el Señor está presente ahí contigo. Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Y Él está ahí para escuchar tu voz cuando le alabas, cuando le adoras. Y como dijo el profeta también, el profeta Jeremías dijo: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas nuevas y difíciles que tú no conoces. Y así es Dios. Dios está atento para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestra petición y para contestarnos en su debido tiempo. Amén. Así que vamos a continuar, amados hermanos, con nuestro estudio de Apocalipsis. Gracias al Señor vamos ya a entrar en el capítulo número 20 y vamos a ver del verso 1 en adelante. Yo le pido que me acompañe, tome su Biblia y vamos a ir leyendo y tratando de explicar verso por verso. Una de las cosas que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, el capítulo 16 vimos pues lo que fueron las copas derramadas sobre la tierra de la ira de Dios, el juicio de Dios. En el capítulo 17 vimos cómo se le mostró a Juan aquella mujer llamada la gran ramera que está sobre una bestia, la explicamos. Luego vimos en el capítulo 18 el juicio de la gran ramera y también en el capítulo 19 pues seguimos desarrollando de cómo el Señor viene y pelearán contra el Cordero, el Anticristo y todos aquellos que estén unidos a Él, pero el Señor los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, y reinará en la tierra con vara de hierro. Ahora vamos a desarrollar el inicio de ese reinado de Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención y es lo que dicen los evangelios. En el evangelio de Mateo, nosotros vemos cómo aparece un varón llamado Juan el Bautista, que por cierto era primo de nuestro Señor Jesucristo. Y este varón, que su ministerio apenas duró aproximadamente 6 meses, fue uno de los ministerios que impactó no solamente a la nación de Israel en ese tiempo, sino que ha impactado a todos nosotros, porque el Señor se refirió a él como Elías. El Señor dijo de Juan que Juan era el Elías prometido, que venía a preparar el camino del Mesías, el camino del reino de Dios. Por eso el mensaje de Juan el Bautista era que se bajaran las montañas y se subieran los valles y se hiciera un camino plano, porque él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que traía el reino era Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el capítulo número 1 del libro de los Hechos, sus discípulos le preguntan y le dicen: Señor, ahora que ya resucitaste, ¿vas a establecer el reino ahora? Y el Señor les dice: a ustedes no les toca eso todavía conocerlo. Y les dijo el Señor que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Y les dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Samaria, en Judea
Me seréis testigos hasta los últimos confines de la tierra. ¿Por qué? Porque antes que viniera el reino de Dios, era necesario que se predicara el evangelio del reino. Por eso cuando vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, el Señor viene, vence a la bestia, vence al anticristo, los echa al falso profeta y al anticristo vivos al lago de fuego, y dice que viene para establecer su reino. Entonces, el juicio de Dios no es totalmente negativo, como muchos piensan. El juicio de Dios es necesario que suceda para que el Mesías de Israel, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, venga y establezca su reino aquí en la tierra. Pero el reino de Dios, recordemos que es eterno. El reino de Dios es un reino eterno, un reino de justicia, un reino de pureza, un reino de santidad, un reino maravilloso donde todo lo que en el reino de Dios hay es algo limpio, es algo sublime. Entonces vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, verso 1, comienza el relato de esta manera, lea conmigo. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Vamos a empezar ahí. El apóstol Juan dice que lo primero que le muestra el ángel es que ve un ángel, no lo describe, solo dice un ángel que descendía del cielo. Seguramente es un ángel de alta jerarquía, muy poderoso, porque dice que este ángel baja y baja con 2 elementos en la mano. En una mano lleva la llave del abismo y en otra mano lleva una cadena. Y lo que hace es que prende al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo. Y Satanás, que es el nombre que se refiere como el adversario. Y dice que lo ata y lo encadena por 1000 años. Este personaje es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Es el que antes fue un ángel de luz, que se llamaba Lucifer o se llamaba Luzbel, pero que en la caída, en la rebelión que hubo en el cielo, fue echado a tierra y se le cambió el nombre de Luzbel, que era Luz Bella, a Satanás, que es adversario, a diablo, al dragón, a la serpiente antigua. Bueno, este fue el que hizo caer básicamente a la creación del hombre, cuando lo leemos en el Génesis capítulo número 3. Hizo caer a Adán junto con Eva y a la humanidad entera. Por eso es que Cristo vino para dar redención por medio de la sangre que solo Él podía derramar, esa sangre inmaculada, por la cual ahora nosotros somos salvos y también podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, cuando empieza el milenio, porque el tema de hoy es los 1000 años, cuando empieza el reino de Dios a ser establecido en la tierra, empieza a ser establecido con los 1000 años en los cuales el Mesías de Israel, Jesucristo, va a venir a establecer su reino para reinar sobre toda la tierra. Cuando empieza el milenio, veamos que empieza con 3 grupos. Aunque hay 4 grupos, empieza con 3 grupos. El primer grupo que vemos en la escena es la novia del Cordero, la iglesia.
los acompañantes de la novia. ¿Quiénes son estos? Los que fueron arrebatados antes que se derramara la ira de Dios sobre el mundo. O sea, fueron llevados en el arrebatamiento de la iglesia que menciona el apóstol Pablo y nos enseña en 1 Tesalonicenses 4, donde dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que estén muertos, dice, resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados, pero no antes que los que resucitan, y nos encontraremos para estar con el Señor en los aires. Y luego se dan las bodas del Cordero, que mientras aquí abajo esté la ira de Dios siendo derramada, en el cielo se van a estar celebrando las bodas del Cordero. Entonces, las bodas del Cordero inician el reino de Dios. Es la inauguración del reino de Dios. Al finalizar las bodas del Cordero, el Señor baja juntamente con todos sus santos y se inicia el milenio. Entonces, el primer grupo que vemos en el milenio es los que fueron arrebatados por Cristo, pero ya con un cuerpo glorificado. El segundo grupo que vemos en el milenio son los judíos salvados que sobrevivieron a la angustia de Jacob, es decir, la gran tribulación, y que recibieron y creyeron en el Mesías de Israel, que es Jesucristo, cuando lo vieron entrar en Jerusalén. Cuando dice la Biblia en Zacarías, el profeta Zacarías dice, y vendrá el Señor y se posará sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a partir en dos y el Señor entrará triunfante a Jerusalén. Y cuando los judíos estén en su peor momento para ser aniquilados, el Señor va a venir a salvar. Y le van a decir, ¿quién te hizo esas heridas en las manos, esas heridas en los pies? ¿Quién te hizo esas heridas en el costado? Les va a decir, me la hicieron en casa de mis amigos. Y la casa de los amigos del Señor es Jerusalén. Entonces, dice que llorarán como se llora a un hijo unigénito, único. Y eso es una forma de adorar. Lo van a adorar. Lo van a recibir como su Mesías. Ese es el segundo grupo que entra al milenio. Los judíos que fueron salvados y que creyeron en el Mesías. El tercer grupo que entra en el milenio son los gentiles que creyeron en Jesucristo antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento, cuando empieza la tribulación, pero que fueron fieles y que no se pusieron la marca de la bestia, pero que sobrevivieron a los 7 años. Esos entran al milenio. Y luego vemos un cuarto grupo que vamos a hacer distinción en esto. El primer grupo que entra, que son los arrebatados, estos van a entrar con un cuerpo glorificado, como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó, que lo podían tocar porque el apóstol Tomás lo tocó. Le dijo, tócame las heridas, y se hincó y le dijo, mi Dios, y lo adoró, con un cuerpo así, con un cuerpo que a veces lo reconocían y a veces no lo reconocían. Un cuerpo que comía, porque comió con ellos un pescado. Cuando les dijo, tráiganme algo de comer, le llevaron un pescado con miel, se lo comió. Le dijo, yo no soy un fantasma, no soy un espíritu, soy cuerpo, estoy resucitado. Entonces, como Él es el primogénito en todo, Él es el primero, pero todos los arrebatados seremos como Él. Pero cuando se entra al milenio, se entra con cuerpo glorificado, entonces ahí seremos como los ángeles, dijo el Señor, que ya no se casan ni se dan casamiento, o sea, ya no va a haber reproducción, ya no va a haber descendencia, porque ya está casado con el Cordero, la esposa, la novia del Cordero y sus acompañantes. Mateo 25 dice que eran 10 vírgenes, ¿no? Y que habían 5 que eran sensatas, 5 insensatas, y que cuando se oyó a medianoche el amado viene, entró
a la fiesta, se casó con una, pero las otras 4 que entraron eran acompañantes. Entonces, de la misma manera, van a entrar acompañantes al milenio con un cuerpo glorificado. Ya no va a haber descendencia, pero los judíos que entren, que sobrevivan la angustia de Jacob, es decir, la gran tribulación, que crean en el Mesías cuando lo vean venir, cuando todo ojo lo va a ver, esos van a entrar, judíos, van a entrar los gentiles que no se fueron en el arrebatamiento, pero que sobrevivieron, y los que creyeron en la tribulación entran al milenio. Estos 2 grupos se van a reproducir porque van a entrar con cuerpo humano. Entonces ahí es donde entra el 4.º grupo. Los hijos de estos 2 grupos, tanto de judíos como de gentiles, que se van a reproducir. O sea, en el milenio van a tener descendencia. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva? Multiplíquense y llenen la tierra. Lo mismo va a suceder aquí en los 1000 años. El Señor les va a decir a estos 2 grupos, multiplíquense y llenen la tierra, porque es un reinicio. El milenio es un reinicio, pero el reinicio en el reino de Dios, cuando Cristo mismo esté reinando aquí. Vamos al verso 3. Y dice que cuando este ángel agarra al diablo, a Satanás, le pone una cadena, y dice el verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que en los 1000 años el enemigo va a estar ¿a dónde? Encerrado. ¿A dónde? En el abismo, en las profundidades de la tierra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las generaciones que nazcan, tanto los judíos como los gentiles y los hijos de ellos que se reproduzcan, que se multipliquen en el milenio, no van a tener un diablo que los esté molestando. Porque el diablo está encerrado. Y el que está gobernando en esos 1000 años es Cristo mismo en la tierra. Dice Isaías 2, recuerdo que la primera vez que fuimos a Israel con mi esposa, nos fuimos y nos subimos al Monte de los Olivos, que fue el primer lugar que visitamos, Jerusalén. Y cuando vimos aquellas murallas, la ciudad vieja de Jerusalén, citamos ahí con mi esposa en ese Monte de los Olivos aquella cita que está en el libro del profeta Isaías capítulo 2, que dice que el Señor gobernará, de Jerusalén saldrá la voz para toda la tierra, porque el Mesías reinará desde ese lugar, desde Jerusalén. Así será. Entonces veamos que el verso 4 dice algo, pero antes de leer el verso 4, dice que el enemigo es encerrado por 1000 años, pero debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Porque el Señor tiene que probar a los habitantes de la tierra, a los humanos de ese tiempo. ¿Cómo? Bueno, nosotros hoy en día tenemos libre albedrío. Usted y yo lo tenemos. Si usted quiere ir a hacer lo malo, lo puede ir a hacer, nadie lo va a detener. Si quiere hacer lo bueno, nadie lo va a detener. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, lo recibe. Y si usted no quiere recibirlo, lo rechaza. O sea, hay libre albedrío. Podemos escoger. Por eso Moisés le dijo al pueblo, miren que hoy pongo delante de ustedes, le dijo al pueblo de Israel, la vida y la muerte. Ustedes escojan, pero yo les recomiendo que escojan la vida. De Dios no es un Dios que quiere robots o que quiere gente manejable, no. Dios le da a cada quien un momento de decisión para que se decida, porque a Dios le gusta que quien lo siga por amor. Por eso es que hubo una rebelión de ángeles, porque aún Dios a los ángeles les dio libre albedrío para que decidieran qué iban a hacer. Y dice que la tercera parte de los ángeles fueron engañados
por Luzbel, que se estaba convirtiendo en Satanás, el adversario. Entonces, a los ángeles se les dio escoger. A nosotros hoy en día, este 2026 que vivimos, se nos está dando a escoger qué vamos a hacer. Ahora, usted y yo estamos con Cristo, ¿no? Estamos del lado del equipo de Cristo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, aquí vemos a un diablo encerrado por 1000 años. Y dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, aquí es interesante esto, porque aquí se habla de una resurrección. Veamos, en 1 Tesalonicenses 4, 16 dice que cuando Cristo suene la trompeta, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Pero eso es para el arrebatamiento. Pero esta resurrección es otra. Esta no es la misma, esta es otra. Porque estos van a resucitar después que se cumplan 1000 años. Pero veamos quiénes son estos. Dice el verso número 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Quiénes son estos personajes entonces que se levantan aquí? Ellos son los que durante el tiempo de la tribulación no se sellaron, no se pusieron la marca de la bestia y fueron mártires y murieron. Fueron gente, tanto judíos como gentiles o no judíos, que durante el tiempo que vino el anticristo, su gobierno, la gran ramera, y establecieron su gobierno sobre esta tierra, ellos, aunque se habían quedado ya, no había arrebatamiento ya porque ya había sido, fueron personas que prefirieron morir por el nombre de Jesús, porque tenían el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 12, si usted lo lee detenidamente, y lo vimos también, dice que el dragón, Satanás, se lanza contra la mujer, que es Israel, que está hablando de la angustia de Jacob en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que la mujer se le reserva un lugar en el desierto donde es resguardada y se le dan las 2 grandes alas del águila. Entonces el dragón viene tras la mujer y la quiere matar y dice que abre su boca y tira agua de su boca. En las aguas hemos visto en Apocalipsis 18 que quiere decir naciones, gentes y multitudes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Israel esté en el desierto, el diablo va a querer eliminarlos y va a lanzar ejércitos contra ellos, pero dice que la tierra se abre y se los tragó a todos. O sea que a lo mejor va a haber un gran terremoto y se va a tragar a todos. Dios la va a librar. Entonces Satanás, de la cólera, de la furia, que no pudo hacer nada en contra de la mujer de Apocalipsis 12, que es Israel, entonces se voltea y se va en contra del resto de la descendencia de la mujer, dice, que tiene el testimonio de Jesús. Entonces, son este grupo que resucitan aquí, que fueron muertos, porque dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿En qué sentido los va a vencer? Físicamente, porque no podrá hacer nada con el alma, porque estos no se sellaron, porque estos permanecieron fieles a Jesús, porque estos retuvieron el testimonio de Jesús. Ahora, estos que fueron fieles,
que murieron por causa del nombre de Jesús, reinarán con el Señor. ¿Cuánto dice? 1000 años, pero dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? La primera razón, ¿por qué son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección? Porque la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre ellos, sino que por haber sido fieles a Dios, ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ese es su premio. Qué premio tan hermoso, ¿no? Pero teniendo la oportunidad de mejor prepararnos para ser arrebatados con el Señor, o si nos tocara pues dormir en Cristo, vale la pena mejor eso, porque estos van a reinar con Dios 1000 años, van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, pero les va a tocar morir por no sellarse, por no ponerse la marca de la bestia, lo cual va a ser algo tan digno que el Señor lo va a premiar. Pero hay un camino más fácil que ese, ¿no? Es hoy es que nos consagremos con el Señor, nos encomendemos y hagamos la voluntad de Dios, y que el Señor haga con nosotros lo que Él crea mejor. Amén. Sigamos entonces. ¿Qué pasa aquí? Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que va a haber como un periodo de gracia. Se cumplen los 1000 años. La Biblia no dice cuánto tiempo va a pasar después de los 1000 años, pero hay un periodo de gracia, porque aquí dice cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Pero si vemos aquí más arriba, para ser un poco más directos en lo que estamos hablando, y aunque hay mucho que hablar aquí, pero aquí está bien claro también. Veamos el verso 3. ¿Por qué lo meten preso? Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces, ¿el diablo en qué es especialista? Él es padre de toda mentira. De toda mentira Él es padre. Y si en algo es especialista, Él es en engañar. Engañó ángeles. En el cielo. Ángeles. La única razón por la cual el enemigo, que el Señor los reprenda y lo mantenga bien lejos de nosotros, no nos puede engañar. La única razón es porque el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les enviaré al otro, al Espíritu de mi Padre, mi Espíritu, dijo Él, y Él los guiará a toda verdad, porque Él es el Consolador y Él es el Espíritu de verdad. Entonces, Satanás no puede con el Espíritu Santo, no puede. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros somos templo y morada de el Espíritu Santo. Entonces, el enemigo no te engaña a ti ni a mí, no porque seamos inteligentísimos o porque seamos la gran cosa, no. No nos engaña porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Pero cuando sea suelto, después de los 1000 años, volvamos al verso 7, cuando sea suelto, Él saldrá a engañar. Porque dice el verso 8, y saldrá a engañar, pero pongámosle cuidado a la lectura, a las naciones. Paremos ahí. Van a ser 1000 años. Van a entrar, dijimos, dos grupos que se van a multiplicar, judíos, gentiles,
Y en 1000 años, ¿cuánta gente van a ser? Aquí dice que van a haber naciones. Si está Jesucristo reinando, Jesucristo va a reinar con vara de hierro, eso sí. ¿Y con qué vara de hierro? Con la ley la ley de Moisés, ahí se va a establecer. Y aquí hay algo muy peculiar, porque pongámonos a pensar, vaya, nosotros, ¿qué dice que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en Cristo? ¿Lo hemos visto? No, pero tenemos fe que Él existe. ¿Por qué? Porque nos regalaron la fe. Pero tenemos fe. No lo hemos visto, pero sabemos y tenemos la certeza que Él dijo, a donde 2 o 3 en mi nombre estén, ¿qué dijo Él? Ahí estoy yo. Eso es fe, porque no lo hemos visto. Y cuando le pedimos algo a Dios y le decimos, Señor, yo creo, yo recibo, no lo palpamos, no lo tocamos, pero sabemos que vendrá. Eso es fe. Pero en el milenio, ¿cómo vamos a definir la fe? Si ahí los que nazcan, estoy hablando de los que nazcan en el milenio, que cuando abren los ojitos los bebés y ya comienzan a caminar, ¿qué tecnología no va a haber en ese milenio? No pensemos que va a ser todo campo y no, yo no sé ni qué tecnología va a haber ahí. Pero esos niños desde que nazcan, no va a haber diablo. Las neuronas del cerebro no van a estar dañadas. No van a haber enfermedades. Porque dice que el Señor mismo estará gobernando. Esos niños van a saber que hay un gobernante que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Lo van a ver. Van a ver que reina desde Jerusalén. Entonces, ¿qué fe van a necesitar si lo van a ver? O sea, pongámonos a pensar en todo eso. Van a estar los ángeles visibles y vamos a estar los que estemos glorificados. Entonces, esos niños siendo humanos como nosotros, pero van a estar a un nivel de su humanidad mayor, quizá como la de Adán. Van a estar ahí viendo la nueva Jerusalén, ángeles y esto y lo otro, la ley de Dios, rectitud, paz en la tierra. Entonces, cuando el diablo sea suelto, dice que él va a salir a engañar naciones. Otra vez es que él nunca hace algo diferente, siempre hace lo mismo, las mismas maldades. Pero la Biblia dice que también el que peque de 100 años se muere en el milenio. Pero notemos algo. Algunos eruditos de la Biblia dicen esto. Ellos analizan esto. Entonces, si en el milenio alguien peca, ¿cómo se va a manifestar la fe? Si todo lo van a ver, lo van a palpar. Pues ellos van a tener, se aplica a aquella escritura que dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Esa es la ley de Dios. Por eso Cristo vino y derramó su sangre por nosotros. Pero ¿qué de aquellos que van a pecar en el milenio? Van a tener entonces la oportunidad de hacer sacrificio. Un sacrificio así como el que hizo Abel. Pero, ¿cómo? Porque van a tener que tener fe que cuando hacen ese sacrificio, Abel hizo un sacrificio viendo al futuro, que en un futuro iba a venir el Mesías. Fe. Pero aquellos van a tener que ver al pasado y van a tener que ver y decir, así como nosotros sacrificamos este corderito, fue sacrificado el que está sentado ahí en el trono. Fe, humildad, humillación. No que ese corderito los va a limpiar, porque la sangre del cordero es suficiente para limpiar tanto los pasados, los antiguos, como los futuros. Pero tienen que tener fe.
Y ahí es donde entra la rebeldía. Entonces, veamos aquí, una de las cosas que dice la Biblia, que la rebelión es como el pecado de adivinación. O sea, es tan fuerte el pecado de la rebelión que en Romanos capítulo 1, del verso 25 en adelante, dice que conociendo a Dios, dice, no quisieron adorarlo. Y como no quisieron adorarlo, entonces se volvieron, dice, a sus cosas, a sus dioses. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada, donde dice que las mujeres cambiaron el uso natural del varón y luego los varones se encendieron en concupiscencia entre ellos y recibieron a causa de esto la retribución en sus propios cuerpos. Pero todo empezó porque dice, conociendo a Dios, no le quisieron adorar. Y no le quisieron adorar y le dieron la espalda. Entonces es rebelión. Porque conociendo y no hacerlo, eso se llama rebelión. Entonces lo mismo va a suceder en el milenio. Conociendo, viendo a Dios ahí mismo, a Jesucristo mismo, va a venir Satanás y seguramente les va a decir, porque lo leo, verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, la tierra va a estar superpoblada. ¿Qué les va a decir el diablo? Seguramente les va a decir, ¿saben qué? Ustedes ya vivieron 1000 años bajo este gobierno que tiene este rey de reyes. Pero yo les ofrezco que si se unen conmigo, ustedes van a vivir la vida loca. O sea, aquí tienen que vivir conforme a lo que está sentado en el trono dice. Él está rigiendo con vara de hierro. Yo los voy a dejar que ustedes vivan como les dé la gana. Únanse conmigo, quitémoslo del trono y nos quedamos con todo. Es que ¿qué engaño les va a dar? Pues algo les tiene que decir. Porque el diablo y los demonios se han creído su propia mentira. Como él es padre de mentira, se han creído su propia mentira, que ellos son capaces de derrotar a Dios. Y eso es imposible. Es imposible. Pero ellos se han creído eso y seguramente esa mentira les va a vender. Y dice luego que en este tiempo, que será una nueva dispensación distinta a la que hoy vivimos, porque ellos van a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores ellos van a nacer bajo un gobierno ya así. Entonces dice que saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla. Este Gog y Magog no es la batalla de Ezequiel 38 y 39. Esa batalla ya pasó. Cuando sea el milenio, la batalla de Gog y Magog, ya ratos que eso dejó de ser. Pero ¿por qué el apóstol Juan menciona a Gog y a Magog? Bueno, los eruditos piensan que lo menciona como haciendo referencia a aquella batalla, donde vino Gog y Magog con muchas naciones, invadieron Israel y quedaron postrados en las montañas, en los montes de Israel, porque el Señor los derrotó. Entonces, es como algo poético que está haciendo el apóstol Juan, refiriéndose a Gog y Magog, como diciendo, así como fue la batalla allá que ganamos, esta batalla la ganaremos también. Y luego dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, no hubo ni batalla ahí, no hubo un enfrentamiento de nada, sino que allí se vio como el Señor ejecuta un juicio inmediato. Porque estos, para atreverse a rodear el campamento, ¿de qué dice? De los santos. O sea, estamos hablando de seres
celestiales. Estamos hablando de la iglesia de Cristo glorificada, de Cristo mismo que reinará desde Jerusalén. Dice que rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios desciende fuego del cielo. Fue un juicio, pero inmediato. Y luego dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién estaba ahí? Dijimos en el capítulo 19, ya está la bestia, el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí vamos a quedar. Entonces, ese es el inicio de los 1000 años, el transcurrir de ese milenio y la inauguración del reino de Dios en la tierra. Pero vemos como Dios a cada quien le tiene que dar su oportunidad. Y ahí les dio oportunidad a todos estos que ese grupo eran como las arenas del mar. ¿Por qué fueron engañados? Pues porque quisieron. Porque teniendo a Cristo y un gobierno como tal, ahí nos damos cuenta que el corazón del hombre, el corazón humano, con eso quiero terminar, el corazón del hombre constantemente nos guía al mal. Por eso, mis amados hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis dice también, el que esté firme, dice que, afírmese y mire que no caiga. O sea, en otras palabras, no se confíe. Si usted ve que usted es una persona espiritual y que el Señor lo bendice, amén, qué bendición, ¿no? Pues no se confíe. No nos confiemos de nosotros mismos, sino que lo que tenemos que nosotros es depender de la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta, y depender de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de la guianza del Espíritu Santo. Y si nos ponemos delante de Dios de esa manera, entonces lo más seguro es que vamos a ganar. Vamos a triunfar sobre todo aquello que nos acecha y que es el pecado, que nos acecha constantemente. Bien, vamos a quedar ahí, vamos a orar y la próxima semana vamos a continuar con este capítulo hasta finalizar el 20 y luego con la ayuda de Dios seguiremos hasta finalizar este libro. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por estar aquí, Señor, con nosotros. Ten misericordia de tu pueblo y ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Especialmente, Señor, hoy que nos acercamos a un tiempo tan especial como es este tiempo en el cual la Biblia dice que tú entraste a Jerusalén en la entrada triunfal. Fue la última vez que entraste. Fue la última vez que comiste la Pascua. Fue la última vez cuando dijiste: cuánto tiempo he anhelado comer esta cena con vosotros antes que yo padezca. Nos hemos acercado a un tiempo del año en el cual se celebra la Pascua. Allá en el pueblo de Israel se celebrará la otra semana. Nosotros celebramos la Pascua del Cordero de Dios, que es Jesús, quien nos vino a salvar, quien nos vino a buscar.
por quien ahora nosotros podemos ser salvos, llamados hijos de Dios. Señor, te damos gracias porque por ese Cordero que murió es que ahora nosotros somos lo que somos, salvos, redimidos con la sangre de Jesús, creyentes en el Dios que creó los cielos y la tierra, el Padre Hashem, Adonai, el Señor de señores, Dios, creador de todas las cosas, quien nos dio a Jesús. Jesús es el rostro de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Dios habita en luz inaccesible y jamás nadie le ha visto, pero se reveló a nosotros cuando el Verbo se hizo carne, cuando Jesús caminó entre nosotros, la humanidad de Jesús. El rostro de Hashem, el rostro de Adonai, el rostro de Dios, lo vimos en Jesús. Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Les enviaré el Espíritu de mi Padre, mi Espíritu. Dios es uno. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Uno es. Y se manifestó en la persona de Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por haber venido. Gracias por habernos salvado. Gracias porque un día entraremos a ese milenio por la sangre de Cristo. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Hermano, tú que estás ahí, estás enfermo, recibe sanidad de parte de Dios por la sangre del Cordero. Tú que tienes una necesidad familiar, una necesidad de tu alma, o cualquiera sea tu necesidad, un hijo, una hija, un padre, un familiar, un hermano, un amigo, recibe la respuesta de Dios por medio de la sangre de Cristo y la fe en el sacrificio de Él. Diga el pobre rico soy por lo que ha hecho el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy por lo que ha hecho el Señor, mi Dios. Dad gracias. Puedes dar gracias a Dios. Puedes levantar tu corazón y decirle: gracias, Señor. Te dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Oh, dad gracias de todo corazón. Dad gracias al que santo es. Dad gracias que Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy
por lo que ha hecho el Señor, mi Dios. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor, mi Dios. Dad gracias, oh, dad gracias, oh, dad gracias. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Que la paz de Dios te inunde todo tu corazón. Y te invitamos para este domingo nos acompañes a las 2 de la tarde. Estaremos reuniéndonos hora noreste de los Estados Unidos. Estaremos transmitiendo, habrá alabanza, habrá palabra de Dios. Acompáñanos. Y tú que estás aquí cerca, estamos en Frederick, Maryland. Estamos en la Lane en Frederick. Así que búscanos ahí en la dirección y acompáñanos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones a todos.